En mayo de 1994, 20 estudiantes subieron a un autobús escolar amarillo después de clases. Sus mochilas estaban llenas de tareas, sus mentes ocupadas con planes de fin de semana. Nunca llegaron a casa. Durante 30 años, sus familias buscaron respuestas. Y entonces, un agricultor cavando un pozo en su terreno hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque hoy te voy a contar una de las historias más perturbadoras que jamás hayas escuchado. Una historia sobre secretos enterrados, sobre verdades que alguien quiso ocultar para siempre, y sobre 20 familias que nunca dejaron de buscar. El pueblo de San Cristóbal parecía el lugar perfecto para criar una familia. Calles tranquilas bordeadas de robles centenarios, casas con jardines bien cuidados, y una escuela primaria donde todos los maestros conocían a sus estudiantes por nombre. Era el tipo de lugar donde los niños podían andar en bicicleta hasta el anochecer sin que sus padres se preocuparan. Pero el 23 de mayo de 1994, esa tranquilidad se rompió para siempre. Era un viernes típico en la escuela primaria Benito Juárez. Los niños de quinto grado acababan de terminar sus exámenes finales y el aire estaba lleno de esa energía especial que solo viene con la proximidad del verano. María Elena Vázquez, de 10 años, guardó cuidadosamente su examen de matemáticas en su mochila rosada. Había estudiado toda la semana y estaba segura de que había sacado buena calificación. «Mamá va a estar muy orgullosa», le dijo a su mejor amiga, Carmen Morales, mientras caminaban hacia la fila del autobús número 47. Carmen sonrió, ajustándose las trenzas que su abuela le había hecho esa mañana. «Mi papá prometió llevarme a comprar helado si paso el examen de ciencias». Las dos niñas no sabían que esas serían las últimas palabras que alguien las escucharía decir. El conductor del autobús número 47 era Roberto Sandoval, un hombre de 45 años que había trabajado para el distrito escolar durante 8 años. Era conocido por su paciencia con los niños más pequeños y por siempre tener caramelos en su bolsillo delantero. Los padres confiaban en él. Los niños lo querían. Y esa confianza sería su perdición. A las 3:15 de la tarde, Roberto encendió el motor del autobús amarillo. 20 estudiantes subieron, como todos los días. Pero había algo diferente esa tarde. Algo que nadie notó en ese momento, pero que se volvería crucial 30 años después. En el asiento del conductor, junto a la palanca de cambios, había un papel doblado. Una nota que Roberto había recibido esa mañana. Una nota que cambiaría el destino de 20 niños inocentes. Pero antes de revelarte qué decía esa nota, necesitas entender algo sobre San Cristóbal. Porque este no era solo un pueblo cualquiera. Debajo de sus calles tranquilas y sus fachadas perfectas, había secretos. Secretos que involucraban a las familias más poderosas, a funcionarios del gobierno y a una red de corrupción que se extendía hasta la capital. Los niños en el autobús número 47 no lo sabían, pero acababan de convertirse en testigos de algo que no debían ver. La ruta habitual del autobús era simple: salir de la escuela, tomar la avenida principal hacia el este, hacer 6 paradas para dejar a los niños en sus casas y terminar en el depósito del distrito. Un viaje de 45 minutos que Roberto había hecho cientos de veces. Pero ese día, Roberto no siguió la ruta habitual. A las 3:22 de la tarde, en lugar de girar a la derecha en la avenida principal, giró a la izquierda. Los niños que conocían el camino comenzaron a susurrar entre ellos. «Señor Roberto, ¿por qué vamos por aquí?», preguntó Diego Ramírez, un niño de 9 años que siempre se sentaba en el segundo asiento. Roberto miró por el espejo retrovisor. Sus ojos, que normalmente brillaban con calidez, se veían extraños. Tensos. «Hay construcción en la ruta normal», mintió. «Tenemos que tomar un desvío». Los niños aceptaron la explicación. Después de todo, ¿por qué dudarían del señor Roberto? Pero mientras el autobús se adentraba en caminos cada vez más remotos, algunos de los estudiantes mayores comenzaron a sentirse incómodos. Las casas se hacían más escasas. Los árboles más densos. Y Roberto seguía conduciendo hacia las afueras del pueblo. A las 3:35 de la tarde, Sofía Hernández, una niña de 11 años muy inteligente, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Habían estado viajando durante 20 minutos y no habían dejado a ningún niño en su casa. Más importante aún, reconoció el área por donde viajaban. Era el camino hacia las canteras abandonadas al norte del pueblo.
Señor Roberto, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente, creo que se equivocó de camino. Roberto no respondió. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que sujetaba el volante. Fue entonces cuando Sofía vio algo que la heló hasta los huesos. En el tablero del autobús, junto a la radio, había una fotografía. Una fotografía de ella misma, tomada desde lejos, con un círculo rojo alrededor de su cara. Y no era la única fotografía. Había 20 fotografías. Una de cada niño en el autobús. Sofía sintió que su corazón se detenía. Con manos temblorosas, tocó el hombro de Miguel Torres, el niño sentado a su lado. «Miguel», susurró, «tenemos que bajar de aquí. Ahora». Pero ya era demasiado tarde. El autobús se había detenido en un claro rodeado de árboles altos. No había casas a la vista. No había otros autos. Solo silencio y sombras alargándose con el atardecer. Roberto apagó el motor y se volvió hacia los niños. Ya no parecía el mismo hombre amable que los había recogido en la escuela. Su cara estaba pálida, sus manos temblaban, y en sus ojos había algo que los niños nunca habían visto antes: miedo. «Niños», dijo con voz quebrada, «necesito que se queden muy quietos. Hay gente que viene a hablar con ustedes». «¿Qué gente?», preguntó María Elena, su voz pequeña y asustada. Roberto no tuvo que responder. Los faros de varios autos comenzaron a iluminar el claro. Coches negros con vidrios polarizados se acercaron lentamente, como depredadores rodeando a su presa. Los niños se aferraron unos a otros, sintiendo instintivamente que estaban en peligro mortal. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Porque lo que pasó en ese claro no fue lo que las autoridades reportaron. No fue lo que los periódicos publicaron. Y definitivamente no fue lo que las familias de esos niños creyeron durante 30 años. Los hombres que salieron de los autos negros no eran secuestradores comunes. Llevaban trajes caros, hablaban con autoridad, y uno de ellos mostró una placa federal que hizo que Roberto se pusiera aún más pálido. «¿Son todos los niños?», preguntó el hombre de la placa. Roberto asintió con dificultad. «Los 20 que me pidieron». El hombre revisó una lista. «Perfecto. El experimento puede proceder según lo planeado». ¿Experimento? Los niños intercambiaron miradas de terror. Sofía apretó la mano de Miguel tan fuerte que él hizo una mueca de dolor. Lo que sucedió después es algo que el gobierno mexicano ha tratado de ocultar durante 3 décadas. Algo tan perturbador que cuando finalmente salió a la luz, varias personas en posiciones de poder fueron encontradas muertas en circunstancias accidentales. Los niños fueron trasladados del autobús a una instalación subterránea que había sido construida en secreto debajo de las canteras abandonadas. Una instalación que oficialmente no existía. Una instalación financiada con dinero negro y supervisada por una joint venture entre agencias gubernamentales mexicanas y ciertos intereses extranjeros. Durante las siguientes 72 horas, esos 20 niños fueron sometidos a experimentos psicológicos diseñados para probar los límites de la resistencia mental humana en sujetos jóvenes. Experimentos que violaban cada tratado internacional de derechos humanos. Pero aquí está la parte que te va a helar la sangre: los experimentos no mataron a los niños. Los niños murieron cuando trataron de escapar. El cuarto día, Sofía Hernández, la misma niña brillante que había notado las fotografías en el tablero, logró abrir la puerta de su celda usando un clip que había escondido en su zapato. Liberó a los otros 19 niños y juntos intentaron escapar por un túnel de ventilación que Sofía había descubierto. Casi lo logran. Llegaron hasta el autobús, que había sido abandonado en el claro desde el día de su secuestro. Roberto ya había desaparecido, probablemente eliminado para asegurar su silencio. Las llaves aún estaban en el encendido. Sofía, que había visto a su padre manejar cientos de veces, logró encender el motor. No sabía conducir realmente, pero la adrenalina y el instinto de supervivencia la guiaron. Durante 30 minutos gloriosos, esos 20 niños creyeron que habían escapado del infierno. Pero los hombres de los autos negros los encontraron. Lo que pasó después es algo que solo sabemos por las grabaciones de seguridad que fueron accidentalmente filtradas años después. Grabaciones que mostraron escenas tan perturbadoras que fueron clasificadas como alto secreto inmediatamente. Los niños, desesperados y aterrorizados, se negaron a salir del autobús. Se aferraron a los asientos, se escondieron debajo de ellos,
Lloraron y suplicaron que los dejaran ir a casa. Fue entonces cuando uno de los hombres tomó la decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Una decisión que resolvería el problema de una vez por todas. Ordenó que enterraran el autobús. Con los niños adentro. Las máquinas llegaron antes del amanecer. Excavadoras industriales que trabajaron durante horas para cavar un hoyo lo suficientemente profundo. Los niños golpearon las ventanas hasta que sus pequeños puños sangraron. Gritaron hasta que sus voces se volvieron roncos susurros. Pero nadie los escuchó excepto los hombres que habían ordenado su muerte. El autobús fue enterrado bajo 6 metros de tierra y rocas. Las máquinas fueron desinfectadas y devueltas a sus compañías de renta sin que nadie hiciera preguntas. Los trabajadores que participaron en la excavación recibieron suficiente dinero para comprar su silencio, o desaparecieron cuando no pudieron ser comprados. Y durante 30 años, el mundo creyó que 20 niños habían simplemente desaparecido. Las búsquedas oficiales se concentraron en ríos y bosques. Los investigadores siguieron pistas falsas plantadas cuidadosamente por los mismos hombres que habían orquestado el horror. Las familias ofrecieron recompensas, contrataron detectives privados, nunca dejaron de esperar. Pero sus hijos estaban a menos de 20 kilómetros de sus casas, enterrados bajo toneladas de tierra, con evidencia de uno de los crímenes más horribles en la historia moderna de México. María Elena Vázquez murió aferrando su mochila rosada, la misma en la que había guardado su examen de matemáticas con tanto orgullo. Carmen Morales tenía aún sus trenzas cuando la encontraron, ahora enredadas con las raíces de los árboles que habían crecido sobre su tumba. Sofía Hernández, la valiente niña que casi lo salva a todos, fue encontrada en el asiento del conductor, sus pequeñas manos aún en el volante. Y durante 3 décadas, sus familias vivieron con la agonía de no saber. Hasta que el 15 de marzo de 2024, un agricultor llamado Esteban Morales decidió cavar un pozo en la parte más remota de su propiedad. Esteban había comprado esa tierra 5 años antes, a un precio sospechosamente bajo. El vendedor era un hombre nervioso que insistió en cerrar la venta lo más rápido posible y nunca regresó al área. Esteban pensó que había hecho el negocio de su vida. No tenía idea de que había comprado una tumba. El suelo era extraño en esa sección de su propiedad. Demasiado blando en algunos lugares, demasiado compacto en otros. Como si hubiera sido removido y reemplazado no muy expertamente. Pero Esteban necesitaba agua para sus cultivos, así que comenzó a excavar. A los 2 metros de profundidad, su pala golpeó algo metálico. Al principio pensó que era una tubería vieja o quizás algún tanque séptico abandonado. Siguió cavando, ampliando el hoyo, tratando de determinar el tamaño del objeto enterrado. Fue cuando raspó la suciedad del metal y vio el amarillo descolorido que su corazón comenzó a latir más rápido. «Dios mío», susurró, «es un autobús». Esteban dejó caer la pala y corrió a su casa para llamar a la policía. Pero antes de marcar el número, algo lo detuvo. Una corazonada. Un instinto que le decía que esto era más grande de lo que podía manejar. En lugar de llamar a la policía local, llamó a un primo suyo que trabajaba para un periódico nacional. «Raúl», dijo con voz temblorosa, «necesitas venir aquí. Ahora. Y trae una cámara». Esa decisión probablemente le salvó la vida. Porque cuando las autoridades finalmente llegaron, no venían a investigar. Venían a limpiar. La excavación oficial comenzó 3 días después, rodeada de más seguridad de la que normalmente se ve en sitios arqueológicos importantes. Agentes federales, funcionarios del gobierno estatal y hombres en trajes que se negaban a identificarse observaron cada movimiento de los trabajadores. Pero era demasiado tarde para el encubrimiento. Raúl, el primo periodista de Esteban, había tomado fotografías. Había hecho llamadas. La historia ya se estaba extendiendo por Internet antes de que las autoridades pudieran contenerla. Cuando finalmente levantaron el autobús de su tumba de tierra, lo que encontraron adentro confirmó las peores sospechas de las familias que habían esperado 30 años por respuestas. 20 pequeños esqueletos, aún sentados en sus lugares, aún llevando los restos de sus uniformes escolares. Mochilas desintegradas con libros de texto que se desmoronaban al tocarlos. Y en el tablero del conductor, apenas visible después de 3 décadas enterrado, las fotografías que Sofía había visto antes de morir. Fotografías que ahora entendían eran parte de un archivo más grande. Un archivo que contenía los nombres de otros niños.
Otros experimentos. Otros encubrimientos. El descubrimiento del autobús enterrado no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de revelar una red de corrupción y horror que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno. 3 días después de que las fotografías del autobús aparecieran en las noticias, Roberto Sandoval fue encontrado muerto en su apartamento en Ciudad de México. Oficialmente, se suicidó por la culpa. Extraoficialmente, los vecinos reportaron haber escuchado una lucha antes de que sonara el disparo. Una semana después, el funcionario federal que había supervisado el encubrimiento original murió en un accidente automovilístico en una carretera recta y despejada en pleno día. 2 semanas después, el director de la instalación subterránea fue encontrado ahogado en su piscina, a pesar de ser un nadador experto. Uno por uno, las personas involucradas en el horror de 1994 comenzaron a morir en circunstancias convenientes para aquellos que querían que la verdad permaneciera enterrada. Pero no todos murieron. Algunos huyeron del país. Otros se escondieron detrás de inmunidad diplomática. Y algunos, los más poderosos, simplemente negaron cualquier conocimiento de los eventos. Las familias de los 20 niños finalmente tuvieron sus respuestas. Pero las respuestas trajeron una nueva agonía: saber que sus hijos habían muerto de la manera más horrible posible, traicionados por adultos en los que confiaron, utilizados como conejillos de indias en experimentos que desafiaban la humanidad básica. María Elena Vázquez fue enterrada con su mochila rosada. Su madre aún pone la mesa para 6 personas todas las noches, pero ahora es por memoria, no por esperanza. Carmen Morales fue enterrada con las cintas que su abuela había usado para sus trenzas. Su familia plantó un jardín en el lugar exacto donde solía esperar el autobús escolar. Sofía Hernández, la valiente niña que casi salva a todos, recibió un funeral de heroína. Miles de personas vinieron a honrar a la niña de 11 años que se negó a rendirse hasta el último momento. Pero incluso con los funerales, incluso con las respuestas, incluso con algo parecido a la justicia para algunos de los responsables, quedan preguntas. ¿Cuántos otros experimentos como este ocurrieron? ¿Cuántos otros niños desaparecieron en circunstancias similares? ¿Cuántas otras instalaciones subterráneas existen aún, escondidas debajo de México y otros países? Los archivos que fueron recuperados de la instalación antes de que fuera sellada permanentemente sugieren que el programa experimental continuó durante años después de la muerte de los niños de San Cristóbal. Sugieren que lo que pasó en mayo de 1994 no fue un evento aislado, sino parte de algo mucho más grande y más siniestro. Esteban Morales, el agricultor que hizo el descubrimiento inicial, ya no vive en su granja. Después de recibir múltiples amenazas de muerte, vendió la propiedad al gobierno por una fracción de su valor y se mudó con su familia a Estados Unidos. La tierra donde una vez estuvo enterrado el autobús escolar ahora está rodeada por una cerca de alambre de púas y signos que advierten sobre contaminación del suelo. Oficialmente, la tierra es demasiado tóxica para uso humano. Extraoficialmente, es una tumba que nadie quiere que sea perturbada de nuevo. Los padres de los 20 niños se reúnen cada 23 de mayo en el lugar donde estaba la parada del autobús escolar. Traen flores, fotos y recuerdos de sus hijos. Hablan de lo que sus niños habrían llegado a ser. De los nietos que nunca conocerán. De las vidas que fueron cortadas demasiado pronto por la avaricia y el poder sin control. Y cada año, cuando termina el memorial, miran hacia las montañas donde saben que sus hijos sufrieron y murieron, y se preguntan si alguna vez conocerán toda la verdad. Porque aunque el autobús ha sido desenterrado, aunque algunos de los responsables han pagado con sus vidas, aunque las familias finalmente tienen algo parecido a respuestas, la red que hizo posible este horror sigue existiendo. En oficinas gubernamentales, en instalaciones clasificadas, en reuniones a puertas cerradas donde se toman decisiones que afectan la vida y la muerte de personas inocentes, la mentalidad que convirtió a 20 niños en sujetos de prueba sigue viva. Y eso, más que cualquier tumba enterrada, es lo que debería mantenernos despiertos por las noches. Porque si pudo pasar una vez, si pudo ser encubierto durante 30 años, si las personas responsables pudieron vivir sus vidas sin consecuencias durante décadas, ¿qué nos hace pensar que no está pasando de nuevo? En algún lugar, en este momento, podría haber otro autobús escolar tomando un desvío inesperado. Pero la pregunta que nos queda es esta: ¿estamos dispuestos a escuchar? Y más importante aún, ¿estamos dispuestos a actuar para asegurar que nunca vuelva a pasar? Porque si no lo estamos, si simplemente vemos este vídeo, nos horrorizamos por unos minutos,
y luego seguimos con nuestras vidas sin hacer nada para cambiar el sistema que hizo posible este horror, entonces somos cómplices de lo que está por venir. Los nombres de los 20 niños están grabados ahora en un memorial en el centro de San Cristóbal. Sus rostros sonrientes, tomados de fotografías escolares de 1994, nos miran desde el mármol pulido. María Elena Vázquez, Carmen Morales, Sofía Hernández, Diego Ramírez, Miguel Torres, y 15 nombres más de niños que merecían vivir, que merecían crecer, que merecían la oportunidad de convertirse en todo lo que podrían haber sido. No murieron por accidente. No murieron por casualidad. Murieron porque adultos con poder decidieron que sus vidas valían menos que sus experimentos. Y esa es una lección que nunca debemos olvidar. Si esta historia te impactó, compártela. No porque sea entretenimiento, sino porque es un testimonio. Porque mientras más personas sepan lo que realmente pasó en San Cristóbal, menos probable es que vuelva a pasar. Los 20 estudiantes del autobús número 47 no pueden hablar por sí mismos. Depende de nosotros ser sus voces. Depende de nosotros asegurar que no murieron en vano. Y depende de nosotros vigilar, cuestionar, y nunca confiar ciegamente en aquellos que dicen actuar en nuestro nombre. Porque la próxima vez, podrían ser nuestros hijos los que suban a ese autobús. Y para entonces, podría ser demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esta es la historia del autobús enterrado de San Cristóbal. Una historia que tardó 30 años en ser contada, pero que nunca debe ser olvidada. Porque recordar es la única arma que tenemos contra aquellos que preferirían que todo permanezca enterrado para siempre.